Muy buenos días y bienvenidos sean todos y todas a este su programa de Signos Vitales, tu podcast de salud. A todos los que se conectan al programa por primera vez, mi nombre es Iván Rodríguez Colón, soy médico de familia y desde aquí desarrollamos este programa que tiene la intención de orientar sobre temas que son importantes para nuestros cuidadores, cuidadoras, pero también para nuestros adultos mayores, a las personas en general, de temas que son de salud, que entendemos que son importantes señalarlos para que tengamos la información lo más sencillo posible, lo más honesto, con la intención de que usted busque más información, de que se oriente, de que no se deje llevar por todo lo que escuchamos por el internet o por lo que nos dicen o por lo que escuchamos o por lo que creemos de estos temas. Así que hoy vamos a desarrollar un tema que está súper interesante, súper, pero súper, súper interesante. Y a todos los que se conectan al canal, a todos los que van a la página de aquí de Facebook y se suscriben, a todos los que van al canal de YouTube, muchísimas gracias por conectarse en esa plataforma. Hoy el tema se llama Ozempic, Wegovy, Mounjaro, Zepbound, que son nombres que lo más seguro ustedes han escuchado porque han tenido un auge bastante, pero bastante importante durante los últimos años, pero que últimamente ha tenido un repunte porque se han utilizado de una manera muy efectiva, muy eficiente para manejar algunas condiciones de salud, pero con el boom del mismo, muchas veces viene la desinformación o vienen aquellas personas que tienen otro interés más allá de la salud. Entonces se nos empieza a complicar un poquito la cosa y es por eso que hoy vamos a estar desarrollando este tema para poder aclarar esas dudas y si tomamos la decisión y si nosotros somos los candidatos para utilizar estos productos, que no tengamos culpa, que lo hagamos sin ninguna culpa, porque también nos tienden a estigmatizar. Así que a todos los que están conectados, muchísimas gracias por conectarse con nosotros y si cada uno de ustedes están listos, nosotros también estamos listos para comenzar. Durante décadas el peso ha sido tratado como una cifra moral, una medida de voluntad, una excusa para un prejuicio. Pero el cuerpo humano no es un enemigo que hay que dominar. Es un sistema complejo, resiliente, que muchas veces grita en silencio. Y estos productos que se le conocen como los GLP-1 no son una moda, ni mucho menos una solución mágica. Son unas herramientas que tenemos disponibles para poder manejar condiciones de salud. Así es que por eso hoy vamos a estar hablando de este tema con un invitado especial que saca de su tiempo para estar con nosotros y que definitivamente es la persona ideal para que nos ayude a entender cómo funcionan. Así que yo le quiero dar la bienvenida al doctor Rafael González. Bienvenido, doctor, aquí a Signos Vitales. Gracias, gracias. Muchas gracias por la invitación. De verdad que me gustó mucho tu introducción. Yo creo que la obesidad tenemos que dejar de verla como una condición que tiene que ver como falta de voluntad o como, ¿verdad? Como un error del paciente, sino que en la mayoría de los casos es un problema crónico, lejos de lo que es la falta de voluntad. Así que en base a eso, pues es bueno que discutamos todos estos productos. Así que te agradezco la invitación, de verdad que sí. No, no, de verdad que gracias por sacar de tu tiempo, porque qué mejor que tú para que nos ayudes a entender esto que podemos considerar como moda o que la parte de la obesidad tiene tanto estigma y tiene tanta cosa en nuestra sociedad. No importa en dónde vayamos, si hay alguien que está sobrepeso, gordito, rápido lo miran como medio extraño. O incluso hasta nosotros mismos, a veces llegan los pacientes y lo primero que les dicen es, no, es que tienes que bajar de peso. O sea, todo es Así la mismo. culpa del peso. Y de Ujú. verdad que te lo agradezco, pero súper, súper, súper que estés aquí con nosotros. Vamos aquí, como les había dicho en la introducción, vamos a estar hablando de estos productos. Les quiero lanzar la siguiente pregunta a todos los que están conectados para que empiecen a interactuar con nosotros. ¿Cuánto dolor hemos escondido detrás de la frase solo tienes que comer
menos. ¿Cuántas veces hemos escuchado eso? Como si la obesidad fuera una cosa de una falta de voluntad, como si la única razón por la cual tenemos este peso es porque somos irresponsables o porque no nos movemos mucho o porque comemos mucho. En fin, es por eso que les invito a que vayan al episodio anterior en donde conversamos sobre lo que es la obesidad y cuán compleja es. Y hablando de obesidad, Rafael, ¿cómo podemos definir esta condición de obesidad para ir entrando en el asunto del tema? Pues nosotros usualmente nos basamos en lo que es el índice de masa corporal y se divide en distintas etapas, lo que es ese cálculo que se llega. Si está en menos de 18.5 es bajo peso, si está entre 18.5 y 24.9, ¿verdad? Sería sobrepeso. Perdóname, entre 18.5 y 24 es normal. Ya más de 25 hasta 29.9 sería sobrepeso. Ya una vez llegamos a 30 en adelante, pues hablamos de lo que es obesidad. Y pues definimos obesidad como ese índice de masa corporal más de 30. Aunque obviamente la obesidad es mucho más complejo que eso, tiene muchos otros componentes. Pero, por ejemplo, en estos productos en particular, cuando hablamos de obesidad y definimos indicaciones para estos productos, pues obesidad la definimos como más de 30 de un índice de masa corporal. Ya, por ejemplo, más de 35, entre 30 y 35 es clase 1, entre 35 y 40 sería una obesidad clase 2, y ya más de 40, pues una obesidad clase 3 o una obesidad severa. Que lamentablemente esa obesidad severa es bastante común en nuestros pacientes. Me imagino que en la misma experiencia, mucho paciente con índice de masa corporal por encima de 40. Pero eso sería la definición de obesidad según el índice de masa corporal. Súper, yo creo que es importante que empecemos a hablar de esto porque si las definiciones las tenemos claras, probablemente la información la vamos a entender mejor porque, como dijimos en la introducción, nos dejamos llevar por lo que me dijeron, por lo que me contaron, por lo que yo Ujú. escuché o por lo que yo creí haber escuchado, entonces todo eso se nos va confundiendo. Entonces, estaba escuchando una estadística, Rafael, que dice que en Puerto Rico y en Latinoamérica hay un porcentaje de nuestra población está desde la categoría de sobrepeso y Sí. obesidad un montón, pero el dato que más inquieta, que te lo quiero compartir para saber tu opinión, es en nuestra comunidad pediátrica, de niños desde los 5 años ya están presentando obesidad, sobrepeso desde esa edad. Entonces yo creo que desde ahí debemos comenzar a atacar esta situación. ¿Qué opinas? Definitivamente, de acuerdo. Pues no sé qué número te escuchaste, pero yo he escuchado, por lo menos, si combinamos obesidad y sobrepeso, está rondando el 60%. O sea, que estamos hablando que casi 2/3 partes de la población está sobrepeso o obeso. Y eso tiene un impacto en todo, obviamente sobre la incidencia de diabetes, sobre la incidencia de otras condiciones. Pero interesante en niños, yo estaba leyendo hace unos días sobre el concepto de obesidad, perdóname, diabetes doble, no sé si lo has escuchado, pero la No. diabetes doble básicamente son estos niños que desarrollan diabetes tipo 1, que antes pues eran niños usualmente delgados, porque el niño diabético tipo 1 tiende a ser más delgado, pero al haber una epidemia tan grande de obesidad, todos estos niños están creciendo y están volviéndose obesos. Así que tienen diabetes tipo 1, pero con muchas características de tipo 2, lo que es resistencia a insulina, todas estas cosas. Así que es diabetes doble. Se le conoce como diabetes doble porque es tipo 1, pero con toda la carga de obesidad, resistencia a insulina de tipo 2. Así que definitivamente sí, en los niños el impacto está siendo bien alto. Y también muchas personas más jóvenes, niños, adolescentes y adultos jóvenes desarrollando diabetes tipo 2, que usualmente es una condición después de los 55 o 60 años. Cada vez vemos pacientes más jóvenes. Así que definitivamente sí, es un problema bien serio, este problema de la obesidad. Sí, qué bueno que trae esa estadística, porque verdaderamente yo creo que tenemos que apuntarnos sobre ese grupo, porque si queremos evitar la complicación, debemos trabajarlo desde el principio, no esperar a ya tenerlo, pues entonces ahora trabajamos
para que sean menos para que tengan menos complicaciones de las que estaríamos esperando. Y a todos los que no conocen al doctor Rafael González Rosario, hizo su programa de subespecialidad de endocrinología, diabetes y metabolismo aquí en el recinto de ciencias médicas de la Universidad de Puerto Rico. Es graduado de magna cum laude de la Universidad de Puerto Rico de recinto de ciencias médicas y desde el 2024 tiene su práctica privada en endocrinología. Por lo tanto, no podemos tener a nadie mejor que a ti, Rafael, para que nos ayude a entender esto. Pero vamos a seguir definiendo palabras. ¿Qué es un endocrinólogo y qué hace el endocrinólogo? Pues nosotros trabajamos con todo lo que es hormonas en el cuerpo, todo lo que es glándula que produce hormonas, nosotros vamos a trabajar con ellos. Muchas veces nos ven como especialistas en diabetes o tiroides, porque realmente es la mayoría de lo que vemos. La diabetes, pues el páncreas produce insulina, produce otras hormonas que nosotros pues trabajamos con eso, por eso trabajamos mucho con diabetes. La tiroides, la glándula tiroidea, que produce la hormona de tiroides, pues también es importante. Así que eso sería nuestro mayor grupo de pacientes que vemos, diabetes y tiroides. Pero como dije, todas las glándulas del cuerpo que presenten alguna patología, nosotros también la evaluamos, incluyendo la glándula adrenal, que produce una hormona bien importante que es el cortisol y la aldosterona. La paratiroides, que están detrás de la tiroides, tienen que ver con el metabolismo del calcio. La pituitaria, que es la glándula maestra, que produce muchas hormonas, entre otras, ¿verdad? Otras glándulas que son importantes para el cuerpo y nosotros trabajamos con todo eso. Pero en los últimos años, con esto de la obesidad, pues estamos también trabajando mucho, inclusive hay compañeros que han hecho especialidad en obesidad, en manejo de obesidad, pues por su relación tan cercana con lo que es la diabetes y con lo que es el metabolismo en general. Sabemos que la obesidad y la diabetes van completamente de la mano por lo que es la resistencia a insulina. Así que en los últimos años pues hemos estado adentrándonos mucho más en este mundo de obesidad, ya sea asociada con diabetes, pero también sin diabetes. Yo creo que eso último que diste es importante porque siempre ponemos estos sellitos y cuántas veces vemos a una persona que tiene sobrepeso, obesidad y pensamos, los laboratorios tienen que estar horribles, se tiene que tener mil cosas y cuando se hacen los laboratorios todos están normales, no tienen, no tienen Sí, ninguna y alteración. hay un concepto que es, en inglés le dicen metabolically obese, metabolically healthy obese. Ese obeso que metabólicamente está saludable, por ejemplo, no presenta como que señales de resistencia a insulina, los triglicéridos están bien, el azúcar está bien, a veces tienen colesterol buenos altos, aún con obesidad. Pero es importante, aún a esos pacientes que metabólicamente están saludables a nivel de laboratorio, atacarlos y tratarlos, porque se sabe que como quieren en un futuro tienen más riesgo de condiciones metabólicas y cardiovasculares si lo comparamos con pacientes que no están obesos. Aun cuando esos laboratorios en este momento estén bien, hay que Mm, tratar esa obesidad porque en un futuro tienen un riesgo como quiera alto. sí, sí, hay que apuntar y hay que cambiar esa mirada que hoy la intención de este episodio de hoy es eso, es ayudarnos a cambiar la mirada, porque vamos a hablar de los medicamentos, pero queremos enfatizar que el medicamento es una herramienta para nosotros alcanzar, tener una mejor condición y una mejor salud, pero también es reforzar la importancia de esas modificaciones de estilo de vida y que no quedarnos en los 3 segundos, como dicen por ahí, no dormirnos en los 3 segundos. Así que, Rafael, vamos, como dicen por ahí, a lo que vinimos. ¿Qué son los LGP1, estos GLP-1 que tanta moda o auge hemos tenido en los últimos años? ¿Qué ocurre? Cuando yo como y ese alimento llega al estómago, hay unas células en mi estómago y en mi intestino que liberan esas hormonas, GLP-1 y GIP. Así que se liberan cuando yo como. Y esas hormonas van al páncreas y hace que el páncreas libere más insulina, hacen que liberen menos una hormona que se llama glucagón, que es como que podemos decirle la que contrarresta la insulina. Van al estómago y hacen que el estómago se vacíe más lento. Y a nivel del sistema nervioso central, baja el apetito. Cuando investigaron al paciente diabético y intentaron ver el efecto incretina de esas hormonas en el paciente diabético, se dieron cuenta que el paciente diabético, ese efecto lo tenía afectado. Cuando él comía, esas hormonas no se liberaban como deberían liberarse.
Y entonces ahí es que viene la idea contra, si yo puedo mejorar ese sistema de incretina, puedo hacer que cuando ese paciente coma, los azúcares no suban tanto, porque va a liberar más insulina y va a tener todos estos efectos. Y ahí entonces se empiezan a desarrollar medicamentos que imiten esas hormonas, que imite el GLP-1, que imite el GIP, que ese paciente diabético no estaba liberando naturalmente como lo debería liberar. Y ahí vienen entonces estos agentes. Empezamos desde Exenatide, que fue hace muchos años, que se usaba a diario, 2 veces al día. Después se creó una fórmula que era el Bydureon, que ya era semanal. Después entonces viene el Victoza, el liraglutide, que es el Victoza. Y ya desde el Victoza, que es el liraglutide, ya ellos empezaron a ver el efecto en peso y empezaron a ver que contra estos pacientes se llenan más rápido, les da menos apetito y veían en esos estudios que bajaban peso significativamente. Súper, súper. Corrígeme algo, Rafael. La incretina es que el tiempo de duración, el efecto no era muy prolongado y por eso también buscan estos productos que poder controlar ese efecto para hacerlo más prolongado. Sí, definitivamente. O sea, hay otros productos que tienen que ver también con el sistema de incretina, que es el medicamentos como sitagliptin, que es el Januvia, saxagliptin, que era el Onglyza, linagliptin, que es el Tradjenta. Porque el problema es que como no liberaban mucha hormona, hay una enzima que se llama el DPP4, que rápido las metabolizaba y las eliminaba. Así que lo poquito que liberaba ese paciente diabético, que liberaba menos, esa enzima las eliminaba bien rápido. Entonces se crearon estos productos que eran más orales, como el Januvia y todas estas cosas, que lo que hacían es que no permitían que esa enzima eliminara las incretinas, ¿verdad? Pero se dieron cuenta que era más efectivo yo dar algo que fuera una incretina y que actuara más prolongadamente, como tú dices, que prolongar ese efecto de incretina. Y por eso es que los inyectados, como el Ozempic, o sea, el semaglutide y el tirzepatide, son mucho más efectivos que esos orales, porque te dan la hormona directamente, que no es susceptible a la degradación de DPP4, por lo tanto, dura mucho más y tienes un efecto mucho más prolongado y mucho más efectivo. Ok, ok. Quiere decir que estos productos, como tú muy bien nos estás comentando, tienen el efecto va en diferentes áreas. Nos ayudan a controlar, a tener esa sensación de llenura porque me está atacando diferentes lugares. También me puede provocar que la insulina, que su función es esa búsqueda del azúcar, pero también hace que el glucagón tenga su efecto para tratar de crear ese balance. Y la persona, nosotros, el efecto en nosotros es unos síntomas o una sensación de llenura que me ayuda a tener un resultado que a la larga, pues después tú nos vas a decir cuál es ese resultado. Dentro de los Definitivo. medicamentos. Para pérdida de peso, pues su nombre es Wegovy. El otro que más se está utilizando es el tirzepatide, que si la indicación es para diabetes, se llama Mounjaro, pero si la indicación es por FDA es para pérdida de peso, se conoce como Zepbound. Esto, en cuestión de la molécula, realmente la molécula es la misma, exactamente la misma, solo con distinto nombre. Lo que más tiene una implicación realmente es a nivel de los planes médicos por la aprobación, porque pues depende de cuál es la indicación, es la aprobación que va a tener o si va a estar o no en los formularios de los planes médicos. También puede tener un impacto en la dosis, por ejemplo, en el caso de semaglutide, pues la dosis máxima de Ozempic, que es el que se usa para diabetes, es 2 miligramos, versus la dosis máxima de Wegovy, que es la que se usa para pérdida de peso, llega hasta 2,4 miligramos. Que esa es la diferencia. Pero, por ejemplo, en tirzepatide, Mounjaro llega hasta 15 miligramos y Zepbound llega hasta 15 miligramos, que ahí no hay ninguna diferencia entre las dos formulaciones. Pero te diría que esos son los dos más que se están utilizando. Otro que está en formulario es el dulaglutide, que el nombre comercial es Trulicity, pero ese no tiene indicación para obesidad. Ese solamente tiene una indicación para pérdida de peso. Así que, pero yo te diría que los dos que ahora mismo están básicamente en todo es semaglutide y tirzepatide con sus respectivos nombres comerciales. O sea que es importante que
cada una de las personas que están viendo el episodio, que los van a estar escuchando después en las diferentes plataformas, entender que si una persona que usted conoce se acerca a donde usted y le dice, yo estoy utilizando tal cosa y yo te lo recomiendo que lo haga, no es una buena recomendación porque se supone que la indicación de ese medicamento haya sido por un profesional de la salud que haya evaluado todo lo que tú nos acabas de decir. Y es bien importante, definitivamente. Hay mucho uso no supervisado de este tipo de agentes y es peligroso. O sea, nunca, no solamente estos medicamentos, cualquier medicamento debe ser supervisado por un profesional de la salud. Y definitivamente es un medicamento que es bastante, o sea, no hay tantas contraindicaciones, o sea, y hay muchos pacientes que pueden ser candidatos, pero a la vez hay componentes importantes que hay que evaluar antes de usarlos, definitivamente. Eh, Interacciones con otros medicamentos, hay que siempre hacer una reconciliación con otros medicamentos que muchas veces no se hace. Y por ejemplo, por ponerte un ejemplo rápido, un paciente, por ejemplo, diabético que está usando un medicamento como Januvia o Onglyza, si tú vas a añadir este medicamento, tienes que quitar esos otros medicamentos porque actúan más o menos en el mismo sitio. Y muchas veces si no se hace esa reconciliación, pues no. Probablemente vamos a hablar ahorita sobre las contraindicaciones, pero pues si hay alguna contraindicación, pues el paciente tuvo pancreatitis, el paciente tuvo, si esas preguntas no se hacen, pues puede ser peligroso. Así que siempre, siempre, como todo medicamento, y eso yo trato también de, ¿verdad? En mis videos, tratar lo posible de siempre enfatizar lo que siempre debe ser bajo un profesional de la salud. Y muchas veces la gente, a mí me llegan un montón de pacientes que me dicen, mira, y ese medicamento que baja peso, mi vecina lo está usando. Y muchas veces, la persona que se lo dice con toda la buena fe, porque muchas veces está viendo unos resultados buenos en ellos y dice, yo quiero que tú tengas estos mismos resultados. Pero lo importante es que, ¿verdad? No vayan a la primera clínica que encuentren en la esquina que los pone, sino que vayan a un profesional, a un médico que esté empapado en este tema para que pues, el proceso sea lo más seguro para ustedes posible. Exacto, no, esa recomendación es súper. A todos los que están conectados, muchísimas gracias. Hoy estamos hablando de los productos GLP-1, que es Ozempic, Wegovy, Mounjaro, Zepbound, entre otros, con nuestro invitado de lujo del día de hoy, doctor Rafael González, que nos está ayudando a entender este grupo de productos, de medicamentos que están causando un efecto bien positivo en la vida de muchas personas, pero ese efecto positivo es porque fue evaluado de forma adecuada. No fue que se me ocurrió, lo pedí por internet o se me ocurrió ir donde aquel que tiene una oficina y lo está poniendo. Eso no debe ser de esa forma. Así que es importante que cada uno de nosotros y de nosotras entendamos la importancia de hacerlo de esa forma. Así que súper, súper importante. Hablando de los medicamentos, Rafael, si tenemos aquí al semaglutida, como tú nos estás diciendo, esas indicaciones, esa forma de actuar del medicamento, ¿cómo podría ser que esté trabajando? En el paciente diabético tipo 2 no se secretan como deben liberarse cuando el paciente come. Por lo tanto, yo lo que hago con este medicamento es que le doy esa hormona que no está produciendo. Por lo tanto, cuando ese paciente come, y eso es algo importante de este tipo de medicamentos que quiero mencionar, estos tipos de medicamentos son bien bajo riesgo de bajones de azúcar, de hipoglucemia. Y la razón principal es porque actúan cuando el paciente come. Por lo tanto, el efecto es cuando el paciente come, por lo tanto, no va a actuar mientras el paciente no está comiendo y no va a tener un efecto de riesgo de bajones de azúcar. Va entonces a suplir esas incretinas que el paciente no está produciendo y por lo tanto, cuando ese paciente come, va a liberar más en su páncreas, va a liberar más insulina. Por lo tanto, ese azúcar se está absorbiendo va a entrar a la célula y no se va a quedar en la sangre, ¿verdad? Haciendo daño a ningún tejido, sino que va a entrar a la célula. Lo otro que es que el glucagón, que es una hormona que es como contraria, por decirlo así, en acción a la insulina, va a bajar. Y eso lo que hace es que nuestro hígado no produzca mucho azúcar, porque un problema en el diabético que muchas veces como que no nos enfocamos, siempre pensamos, que el páncreas no está liberando insulina, pero otro problema del diabético es que el glucagón está disminuido.
o está aumentado, perdóname, y entonces hace que esa hormona hace que el hígado también libere azúcar. Así que tengo un paciente que libera poca insulina, por lo tanto, el azúcar que come no entra a la célula, pero también el hígado está también liberando un montón de glucosa, ¿verdad? Y eso, pues, esa combinación causa todas esas elevaciones. Pues lo bueno de estos medicamentos y la razón por la que son tan positivos es porque actúan en las dos hormonas. Hacen que la insulina se libere mejor, por lo tanto entra más azúcar a la célula, pero también van al hígado a través del glucagón y hacen que el hígado libere menos azúcar. Esas son la acción a nivel de estómago, por decirlo así, y páncreas. Pero sabemos que tienen dos acciones adicionales y esta es la que viene más en la parte del peso, y es que a nivel del sistema nervioso central baja apetito significativamente y a nivel de estómago hace que el estómago se vacíe más lento y al estómago vaciarse más lento tienen un efecto mayor en la saciedad. Y estos dos efectos últimos que dije son realmente los que cuando se está usando para pérdida de peso, que sería la combinación de Wegovy, estos son los dos mecanismos que mayormente actúan en ese paciente, porque probablemente, por ejemplo, si lo estamos usando el Wegovy en particular en un paciente no diabético, pues probablemente no hay un problema en el sistema de incretina significativo que tengamos que como quien dice, modificar, porque probablemente no hay una deficiencia de incretina, pero el efecto a nivel de lo que es apetito y saciedad va a estar ahí y por eso son bien efectivos en la pérdida de peso, aún en pacientes no diabéticos. Sí, o sea que es importante, seguimos reforzando la importancia de una evaluación efectiva, eficiente con el profesional de la salud que te va a hacer una evaluación integral, no es en una sola cosa. Y yo creo que la otra situación que estamos teniendo o que podemos fallar es que miramos solamente el peso de una persona sin tomar en consideración todos los demás factores que pueden estar interactuando para que esa persona tenga ese peso, como estábamos hablando en el episodio anterior, en donde se sabe ya que la obesidad es una enfermedad crónica multifactorial, o sea que Definitivo. no podemos quedarnos o engañarnos con el numerito que nos da la pesa, porque esa pesa nos va a decir ahí ese número, pero qué envuelve, qué trae, qué está ocultando, por decirlo de alguna forma, ese peso que nos está dando esa pesa en ese momento. Así que todos los que están conectados, muchísimas gracias. Yo creo que es importante el reforzar que estos productos que estamos hablando hoy son efectivos. Le queremos hablar más adelante de algunos de los mitos, pero la invitación principal es que busque la ayuda del profesional de la salud para que tenga una evaluación integral, como dice por ahí la palabra que de moda, holística, para que nos vean como un todo y de esa forma poder Ujú. tener tal vez un resultado esperado, porque si no lo hago correctamente desde el principio, quizás el resultado que voy a tener sea todo lo contrario de lo que yo quería, ¿verdad, Rafael? Definitivamente, definitivamente. Así que súper importante. De una manera u otra, ya tenemos una idea de lo que son los productos, de sus acciones, de la importancia de esta evaluación, que los efectos que tienen van a ir controlando esta parte de las hormonas, pero también nos afectan o producen una sensación de llenura que también de efecto nos ayuda a tener ese control de ese peso, pero con cada producto, con cada medicamento, con cada surgimiento de cosas nuevas, vienen historias, vienen mitos, vienen las cosas que nos empiezan a contar por ahí. Y yo quiero compartir con ustedes algunos de estos mitos para que Rafael nos ayude aquí a entenderlos. Por ejemplo, uno de ellos que estamos escuchando con bastante frecuencia es que causan adicción. ¿Qué tenemos ahí, Rafael? Bueno, no hay ninguna evidencia de que estos medicamentos causen adicción de por sí. Muchas veces los pacientes me preguntan es como que voy a crear una dependencia en el sentido de que si los dejo voy a volver a subir peso, entonces no los puedo dejar por eso. Y eso pues es otro tema que aparte, pero en sí que creen una adicción de que, por ejemplo, si lo dejo voy a tener unos síntomas de retirada y esas cosas, pues no es algo ¿verdad? Que se ha visto o que yo he leído. Sí, eh, podemos hablar de lo que es el famoso efecto rebote, y es
¿verdad? ¿Cómo puede sí haber una ganancia en peso? Medicamentos como por ejemplo el tirzepatide, la pérdida de peso va de un 20 a un 22%. O sea, estamos hablando que el tirzepatide, logrando un 22%, es lo más cercano que tenemos a una cirugía bariátrica sin cirugía, ¿verdad? Así que son medicamentos bien efectivos que definitivamente en la mayoría de los pacientes, ¿verdad? Siempre hay excepciones, pero van a tener un efecto bien positivo en el peso. Ahora, los estudios nos han dicho que cuando se detienen estos medicamentos, se vuelve a subir peso en muchos de los pacientes. El número más o menos es 2/3 de lo que perdieron, entre 60 y 65%. O sea que no vuelven a su peso inicial original completamente, pero sí suben. Y ahí entonces que viene la discusión de que la obesidad es una condición crónica y tenemos que dejar de ver la obesidad como que, ok, me voy a poner esto para bajar al peso que quiero y ya. Porque la realidad es que no es así. Como tú muy bien dijiste ahorita, estamos trabajando con una condición que es multifactorial y que el rebote está presente por muchos mecanismos que no tienen que ver con la voluntad del paciente. Yo hice un video hace poquito precisamente de este tema y hablaba, o sea, se desglosaba todos los mecanismos que se activan cuando el paciente tiene una pérdida de peso significativa. La hormona grelina, que es la del apetito, aumenta. La hormona de la saciedad, que es la leptina, disminuye. El cuerpo quema menos calorías porque trata de adaptarse a, por ejemplo, cuando tú empiezas a hacer una dieta o cuando con estos medicamentos empiezas a ingerir mucho menos alimentos, el cuerpo trata de adaptarse y baja el metabolismo porque el cuerpo dice, si yo sigo quemando estas calorías con estas calorías que están entrando, me voy a ir en un déficit significativo. Así que una de las cosas que hace el cuerpo es que baja las calorías que está quemando al día. Así que cuando tú paras estos medicamentos, y especialmente si lo detienes de golpe, ¿verdad? De un día para otro, tú vas a tener todos estos mecanismos activados que van a reflejarse desde el primer momento. O sea, vas a tener un apetito aumentado, una saciedad disminuida y una metabolismo lento. O sea, que vas a tener la tormenta perfecta para volver a subir peso. Así que eso es algo que yo trato de explicarle al paciente. Mira, no veamos esto como un medicamento temporero para que tú bajes tanto peso. Vamos a ver esto como un tratamiento a largo plazo para tu obesidad. Como mismo te tomas medicamento para la presión y una vez la presión mejora, tú no lo dejas, tú lo sigues, porque la presión está bien porque te tomaste el medicamento. Igual que el colesterol. A veces yo le doy pacientes el colesterol se les mejora un montón y dice, pues ya me la puedo dejar de tomar. Y yo, bueno, pero es que mejoró porque te la tomaste, ¿verdad? Antes de que te la tomaras estaba súper alto. Pues lo mismo con estos medicamentos. Son medicamentos a largo plazo que yo creo que uno de los retos mayores que vamos a tener nosotros en un futuro es ver cómo podemos trabajar con los planes médicos y con las aseguradoras para que podamos mantener a este paciente, quizás darle una dosis alta al principio y después quizás mantenerlo con dosis más baja, pero que podamos dárselo por mucho tiempo para mantener ese peso lo más controlado posible. Pero Sí. adicción no, pero sí tenemos que usarlo por largo plazo, porque por corto plazo no va a ser, no es lo que queremos. Sí, yo creo que eso que estás diciendo también es importante señalarlo porque hay personas que están, ¿cómo le decimos? Como mal utilizando o tal vez la expectativa del medicamento no es la real. Entonces piensan que no, si yo lo voy a utilizar por 4 semanas nada más porque yo quiero ponerme este trajecito para ir a una boda. Yo quiero, o yo quiero Así hacer esto mismo, porque sí. es bien cortito. Y bueno, pues como tú nos estás diciendo, son medicamentos que son muy efectivos y probablemente yo voy a tener un resultado. Pero la pregunta es, ¿estoy preparado para lo que viene después de dejar ese medicamento por esas 4 semanas? Porque tras de eso no comenzamos a establecer una rutina de alimentación, modificaciones de estilo de vida, cosas que son significativas para poder tener una mayor eficiencia del medicamento o poderlo utilizar a largo plazo, pero si en algún momento por alguna razón no lo puedo seguir utilizando, que nuestro cuerpo ya esté como que adiestrado a tener un estilo de vida que sea más saludable, que es lo otro que Sí, está y eso, pasando, mucha gente empieza. sí, sino que eso que dice es bien importante porque a mí me preocupa últimamente que el paciente
ya tienen la mentalidad de que estos medicamentos es la única forma que puede perder peso. Como que yo necesito esto porque si no, no voy a poder perder peso. Y como dije, o sea, estos medicamentos son maravillosos, la realidad es que son bien efectivos, son un game changer en lo que es el manejo de obesidad. O sea, eso no tiene... Y en el futuro, si podemos hablar de lo que viene quizás en el futuro, vienen medicamentos más efectivos. Pero no podemos dejar a un lado las medidas tradicionales que tenemos de toda la vida, ¿verdad? Para el peso, una alimentación saludable, una alimentación baja en carbohidratos, una alimentación rica en proteínas y grasas saludables, el ejercicio, ¿verdad? Es bien importante porque el ejercicio, además de ayudarte con el peso, tiene muchos otros beneficios a nivel cardiovascular, a nivel de... así que no, ¿verdad? No ver esto como ya la única alternativa que si no, no voy a poder, sino algo que complementa esas otras medidas tradicionales que siempre hemos tenido para bajar peso. Sí, es un complementario. Yo creo que eso es importante. También hasta los mismos anuncios cuando dicen, no, este medicamento no ganas peso. Y después chiquito te dicen estableciendo las medidas nutricionales, estilo de Exacto, vida. exacto. Sí, sí. Así que es importante. Gracias a todos los que están conectados. De verdad que gracias a todos los que se conectan y comparten el episodio. Y volvemos a insistir, la intención de nosotros, tanto del doctor Rafael como mía, es servirles de orientación, de invitación, de que busquen información de fuentes que sean creíbles, que tengan una base científica, que usted sepa que esa información que le están dando, su, su razón principal es su salud. No verlo como con un ingreso o verlo por algo transitorio, no. Que donde usted vaya tenga la intención de que lo evalúen por su salud a largo plazo, no para perder 5, 10, 15, 20 libras, sino es que sea a largo plazo y definitivamente el beneficio va a ser significativo porque vamos a estar teniendo un estilo de vida mejor como siempre hablamos en el canal de nuestros adultos mayores y siempre hablamos de estilos de vida saludables para poder tener un adulto mayor lo más independiente posible. Pero esa Ujú, ujú. independencia empieza desde hoy, la empezamos a trabajar desde hoy para el resultado verlo de aquí a algún tiempo. Así que es Definitivo. súper importante. Estamos hablando con el doctor Rafael González, endocrinólogo de aquí de Puerto Rico, quien nos está ayudando a entender esto de los medicamentos GLP-1. Con cada uno de ellos, Rafael, y como tú ya en el transcurso del episodio nos estás diciendo, vienen los famosos errores por la mala información, por creencias erróneas, por presiones externas, por lo que me dicen en otras cosas. Y dentro de esos errores que yo he logrado ver, hay algunos y te los quiero compartir para que me digas qué tú opinas también de cada uno de ellos. Algunos de los errores más comunes es que personas que comienzan a utilizar este tipo de productos empiezan a dejar de comer. Dicen, pues como yo tengo este producto, pues yo voy a brincar, como decimos aquí en Puerto Rico, voy a omitir las comidas para que pues, seguir bien. ¿Eso es una práctica recomendada o es algo que debemos modificar? Mira, con esto de las comidas es un poquito difícil y yo trato de que se llegar como un balance, como un punto medio, porque la realidad es que parte de la efectividad del medicamento es que coman menos. O sea, eso porque pues, va a disminuir apetito, va a aumentar la saciedad, o sea que te vas a llenar más rápido. Por lo tanto, yo necesito que haya una disminución en la ingesta, porque si no, no vamos a tener la efectividad del medicamento. Así que o sea, la recomendación no es dejar comidas. La recomendación es más a obedecer a tu estómago. Por ejemplo, si tú te preparaste un desayuno y a la mitad del desayuno te llenaste, vas a parar ahí. Porque no puedes tener en la mente, me tengo que comer el desayuno completo, porque el problema es que entonces ahí no vamos a tener efectividad. Una vez tu estómago te dice, estoy lleno, para el medicamento, porque para la alimentación, perdóname, porque si sigues y te tratas de comer el plato completo, pues ahí, primero, pues no vamos a tener una disminución en ingesta, y segundo, probablemente vas a tener muchos efectos secundarios porque pues ese estómago se está vaciando más lento. Por lo tanto, si lo llenas demasiado, vas a tener probablemente después náusea, podrías hasta tener vómito y malestar estomacal. Por lo tanto, yo siempre digo, mira, tú vas a hacer tus 3 comidas, pero a la vez que tú empieces a comer,
a la vez que te sientas lleno vas a dejarlo de comer. Así que es un poquito el balance de que obviamente queremos que tengan sus nutrientes, pero que a la vez obedezcan a sus alimentos y cuando empiezan a comer, si te llenaste, lo paras, ¿verdad? Y lo guardas para el resto para más adelante. Súper. Pero a mí, más allá de la comida, lo más que yo enfatizo es la parte de la hidratación, porque sí, Progresión de esto enfermedad renal y todas esas cosas, y yo lo estoy usando mucho, especialmente el semaglutida en pacientes renales, inclusive en pacientes con enfermedad renal estadio 3 4 porque tiene una indicación para estos pacientes. Así que son seguros para el riñón, pero sí se ha visto problemas del riñón en pacientes que no se hidratan bien. Mm, Porque como recordemos que el apetito de la ingesta de comida va a disminuir. Por lo tanto, eso a veces puede ir acompañado con que entonces toman menos agua. Un paciente que, por ejemplo, usualmente toma agua cuando come y de momento está comiendo menos, pues entonces baja la ingesta. Así que sí, la mm. ingesta de agua es bien, bien, bien importante que se enfatice. Lo otro importante es que muchas veces pues, un error es que, ok, ya me estoy poniendo estos medicamentos, como dijimos ahorita, pues no tengo que hacer ejercicio, no tengo que hacer nada. Porque esto es resistencia. Sabemos que estos medicamentos se asocian a una disminución, una pérdida de masa muscular, ¿verdad? Porque son medicamentos que además de que pierden bastante masa de grasa, son medicamentos que también pueden disminuir la masa muscular. Así que el ejercicio de resistencia va a ser bien importante para evitar que se pierda masa muscular, especialmente en ese paciente envejeciente, en ese paciente que puede estar un poquito más frágil o que ya sabemos que en el paciente envejeciente ya tienen una pérdida de masa muscular, sí, y eso podría potenciarla. Así que en la parte del ejercicio es importante incorporar ejercicios de resistencia para mantener esa masa muscular y también en la alimentación quizás elevar un poco más las proteínas para tener esos aminoácidos, esas proteínas, para que el efecto en la masa muscular no sea tan marcado. No, súper, súper. Y eso que acabas de decir, son los que yo también he tenido, lo de la comida, lo de la toma de agua, que es súper importante, y que utilizan el medicamento, pero no hay modificaciones de estilo de vida. Y yo le digo, Ujú, el medicamento es un complemento, te va a ayudar en una herramienta, pero si quieres mayor efectividad, no establece unos buenos estilos de vida. Y cuando hablaste de proteína y de la alimentación, me he encontrado que en tanto la ingesta de proteína y de carbohidratos, porque de momento como que satanizamos los carbohidratos, es cero, no puedo comer nada de carbohidratos y nos ponemos a hacer estos ayunos, los famosos ayunos intermitentes, y yo siempre les comento al paciente, está chévere, no hay problema, la importancia es cómo rompes el ayuno. Ahí es donde ujú, tienes ujú. que mirarlo, porque puedes tener el ayuno de qué cantidad, pero entonces mira cómo lo estás rompiendo para que ese cuerpo tenga un mayor beneficio. ¿Cuál es tu recomendación en esa área? Pues mira, los carbohidratos, yo siempre doy, la recomendación es que se eviten más los carbohidratos, más las azúcares simples, los carbohidratos que tienen un índice glucémico alto, pues lo que son las harinas procesadas, las harinas refinadas, definitivamente son carbohidratos que debemos evitar, pero hay carbohidratos complejos que podemos incorporar, especialmente los que son ricos en fibra, que nos ayuden a absorber menos azúcar, que definitivamente los podemos incorporar, como lo son los vegetales, las viandas, algunas, ¿verdad? Algunas hay que evitarlas un poquito, como las que tienen mucho almidón, pero hay viandas que tienen un contenido más acuoso, como lo es la calabaza, la berenjena, el chayote, el apio, ensalada en general. Si vamos a comer carbohidratos más complejos, como lo es, por ejemplo, el arroz, pues que sea medido por porciones, pero evitar definitivamente esos carbohidratos y esas harinas más refinadas, como pues lo que es las galletas, los bizcochos, como el famoso cornflake, que todas las mañanas son el cornflake. Las harinas, por ejemplo, las harinas de maíz, maicena, farina, que son maíz o trigo, ¿verdad? Que tienen de por sí mucho carbohidrato y lo combinamos con la lactosa de la leche, más lo que le endulzamos, pues, ¿verdad? Una carga grande de carbohidratos para un desayuno. Y siempre le digo, pues mira, combínenlo con proteínas, con grasas saludables, para lo que es el aceite de oliva, el aguacate, las nueces, y obviamente las proteínas,
para hacer una dieta balanceada. Pero no es, como tú dices, demonizar los carbohidratos, sino quizás saber elegir qué tipo de carbohidratos vamos a ingerir. Súper, súper importante. Gracias, gracias por la recomendación. Así que todos los que están conectados, muchísimas gracias. Yo creo que el episodio hemos logrado ir transitando de una manera sencilla para poder entender la importancia de lo que son estos productos, de estos medicamentos, que sí funcionan, que sí tienen un efecto una vez los administramos de forma adecuada, evaluados por profesionales de la salud como el doctor Rafael González, que nos ayudan a poder tener esa evaluación integral, esa evaluación completa, esa evaluación en donde no solamente vamos dirigidos a la necesidad de nosotros, sino a largo plazo, a pensarlo en el mañana. Y puede ser que estemos pensando, ¿y ahora cuál va a ser el próximo paso? ¿Qué yo voy a hacer? Una vez que tengo esta información, Rafael, las personas que nos están escuchando, ¿cuál sería ese próximo paso pensando en aquella persona que nos ha estado escuchando durante la mañana de hoy y dice, contra, yo creo que lo que dice Rafael, yo tengo posibilidades de utilizar este medicamento y yo no lo conocía o no lo quería explorar por algún mito o por algún estigma, por algún temor que haya tenido? ¿Cuál sería ese próximo paso a esa persona? ¿Cuál sería tu recomendación? Pues mira, como dije ahorita, estos medicamentos la realidad es que han venido a cambiar para bien, ¿verdad? Lo que es el manejo tanto de diabetes como de obesidad. La realidad es que han tenido un impacto enorme en ese tratamiento de pacientes diabéticos y pacientes con obesidad. Yo creo que lo primero es, si es un paciente diabético, definitivamente es una opción de tratamiento y lo podemos combinar con otros medicamentos para la diabetes, no tiene problema, como lo son los SGLT2, ahí está el Farxiga, el Jardiance, lo podemos combinar con metformin, lo podemos combinar con insulina, pero mi experiencia con estos medicamentos en el paciente diabético es excelente en cuestión de el control de azúcar. Sabemos que al bajar peso muchas veces le podemos bajar las cantidades de insulina. Así que mi recomendación, si es un paciente diabético, que lo hable con su médico, quien le esté manejando su diabetes, su médico internista o su médico de familia o su médico endocrinólogo, eh, para ver si es una opción para ustedes como parte del tratamiento de diabetes, porque la realidad es que sí tiene unos resultados muy buenos en el paciente. Ahora mismo realmente sí, entre los medicamentos que no son insulina son los más efectivos que el metformin, en cuestión de disminuir esa hemoglobina glucosilada, que es la que todo el mundo le teme. Así que es un medicamento bien poderoso para el paciente diabético que definitivamente, si no hay ninguna contraindicación, debemos tenerlo como parte de ese régimen de tratamiento en el paciente diabético. Ahora, entonces, ese paciente que no es diabético, pero que tiene obesidad, y ahorita definimos obesidad como un índice de masa corporal mayor de 30, o inclusive que a lo mejor no tiene obesidad, tiene sobrepeso, especialmente si el índice de masa corporal está en 27 o más, ¿ok? Que no está en obesidad, pero tiene alguna complicación de su sobrepeso, por ejemplo, tiene prediabetes o tiene elevación de presiones, colesterol, tiene hígado graso, apnea del sueño. Eh, definitivamente yo buscaría una evaluación por un endocrinólogo o por un médico, como dije, internista, médico de familia, quien me está siguiendo de cerca, y evaluaría la posibilidad de estos medicamentos. Como dije, indicación, pacientes con obesidad tienen indicación, pacientes que tienen sobrepeso, el índice de masa corporal más de 27, pero tienen alguna complicación, también podrían tener una indicación. Y entonces nosotros vamos a evaluar, primero, si no hay ninguna contraindicación, ¿verdad? La contraindicación principal para estos medicamentos es que tengan historial familiar o personal de un síndrome que se llama síndrome de neoplasia múltiple endocrina, o en inglés MEN2, o cáncer medular de tiroides, ¿verdad? Porque eso es otro tema que podríamos estar hablando una hora, mucho miedo en pacientes que tienen enfermedad de tiroides. Enfermedad de tiroides de por sí no es una contraindicación para estos medicamentos, es un cáncer específico que es cáncer medular de tiroides, que es extremadamente raro, pero se tiene la precaución porque se vio en estudios iniciales en roedores, en ratas,
No se ha visto un impacto significativo en humanos, pero pues se tiene la precaución. Así que si no hay una contraindicación, se pudiera entonces empezar este tipo de medicamentos, como dije, en pacientes obesos, aun cuando no sean diabéticos, que tengan esos parámetros. También, por ejemplo, el Wegovy, que no lo he mencionado, pero el Wegovy, además de que es el semaglutide para pérdida de peso, además de tener la indicación de pérdida de peso, acaba de recibir una indicación para tratamiento de hígado graso. Así que también la presencia de hígado graso pudiera ser una indicación para tratar estos medicamentos. Igualmente, el tirzepatide, por ejemplo, que es su formulación para pérdida de peso, que es el Zepbound, tiene una indicación, además de pérdida de peso, para apnea del sueño. Y me consta que hay pacientes que están utilizándolo con esa indicación, con la ayuda de sus neumólogos que están haciendo esas cartas de justificación. Y es un proceso, todavía está en pañales, pero sé de pacientes que han logrado esa aprobación de los medicamentos con apnea del sueño. Así que, en resumen, si eres diabético, está indicado, obviamente se evalúan las contraindicaciones, que no haya ninguna contraindicación, pero es un arma súper importante, así que consúltalo con tu endocrinólogo, con quien te esté manejando la diabetes. Si es un paciente que no es diabético, tenemos varias indicaciones. Obesidad es una indicación, pero también apnea del sueño y también hígado graso podrían ser indicaciones para lograr un tratamiento. Y entonces que el médico pues haga las evaluaciones y pues a medida del plan pues se pueden dar unas justificaciones. Pues porque sabemos, ¿verdad?, que la limitación de la cobertura es una grande, que muchas veces tenemos, especialmente en el paciente no diabético, porque en el paciente diabético es más fácil que lo cubra, porque estas formulaciones de tratamiento de diabetes tienden a estar en los formularios. Pero ya cuando es para pérdida de peso, los planes se ponen un poquito más difíciles con la aprobación y a veces hay que luchar para eso. Sí, no, te agradezco mucho toda la información que nos estás dando. Y a todas las personas que están interesadas en contactarte, saber de ti, seguirte en las redes, porque el doctor Rafael se mantiene bien activo en sus plataformas y nos está dando información continuamente de diferentes condiciones. Así que yo los invito a que se conecten a las plataformas de él. A aquellas personas que te quieran seguir, ¿cómo te encuentran? Pues no, mi práctica privada, que la empecé desde el 14, más o menos, 2014, sí. Eh, Estoy allí en Bayamón Metro Medical Center, perdón, Metro Medical Center, que es en Bayamón. Ahí estoy a la orden, en el piso 6. El teléfono de la oficina es el 780-5903. Ya en las plataformas, pues estábamos en Facebook con Advanced Endocrinology Center, el doctor Rafael González, y en Instagram y TikTok como doctor.González Endo, perdón, @doctor.González Endo, ahí tanto en Instagram como en TikTok, pues estamos ahí. Nada, ahí tratamos de hacer videos educativos, no solamente de estos medicamentos, sino otros temas de endocrinología en general. Hablamos mucho de tiroides, hablamos mucho de diabetes, obesidad, y otros temas en general de todo lo que tiene que ver con hormonas, endocrinología. Así que es una buena, ¿verdad? Para aquellos que les interesen estos temas, pues sé que muchos de los videos les van a interesar bastante. No, sí, sí, a todos los que nos están escuchando, vayan a las plataformas del doctor Rafael porque verdaderamente la información que da es súper importante y sobre todo que viene de un especialista que conoce, domina el tema. Es un profesional de la salud que está cualificado para podernos orientar y podernos evaluar de forma adecuada. Y que cada uno de los episodios, bueno, yo le digo episodios, pero cada uno de los videoquitos que sube en su página de Facebook también son súper, porque son directito, como decimos aquí en Puerto Rico, es directo al grano, Muy bien. sin mucha historia, va directo. Y eso Ajá, ajá. nos ayuda, pero en un mundo en donde todo tiene que ser rápido, donde todo es rápido, comida rápida, yo quiero todo rápido, es maravilloso. Así que de mi parte, doctor Rafael González, yo te agradezco mucho que hayas sacado de tu tiempo para estar con nosotros, para podernos ayudar a entender este universo de estos medicamentos que definitivamente no los vamos a dejar de escuchar por los efectos, los beneficios que tiene, pero reforzando la importancia de una evaluación profesional
adecuada, para poder tener los resultados que cada uno de nosotros y y nosotras queremos. Así que de verdad que te lo agradezco, pero súper, y espero volverte a tener en uno de los Seguro, próximos seguro. episodios. No, de Sí, verdad no, que súper, pero súper, súper, súper. Gracias por sacarle este tiempo y estar con nosotros. Y a cada uno de ustedes que se conectaron y si llegaron hasta aquí con nosotros, mi recomendación es que se muevan al canal de YouTube, se suscriban, le den a la campanita para que cada vez que subimos un nuevo episodio, ustedes se enteran cuando sube el episodio, que es lo que hablamos aquí en vivo, lo único que he modificado y ya para el canal de YouTube. Y una vez que llegamos al final del episodio, queremos reforzar la importancia de que estos medicamentos, los GLP-1, no son varitas mágicas, son herramientas científicas que cuando se combinan con el esfuerzo, acompañamiento y el compromiso de la persona, pueden abrir caminos para una vida más plena, más saludable y un disfrute más de actividades con familia o con nosotros mismos. Pero el verdadero cambio no solamente está en el cuerpo, está cuando nosotros y nosotras nos miramos con compasión, cuando nos hablamos de una forma bonita, cuando decimos y cuando decidimos sanar cada uno de nosotros. Ahí es donde empieza el cambio de verdad, ahí es donde está la magia. Porque para cuidarnos de nosotros mismos, la importancia no es mirar todas las veces que intentamos y que no lo logramos. Esa no es la forma. La forma es que tenemos que entender que somos personas, que somos dignas, que tenemos respeto, que tenemos que cuidarnos y que el autocuidado es importante. Y ese autocuidado va desde la búsqueda de formas distintas de tener una salud, pensando en mi yo de mañana, en el mi yo de 10 años, de 20 años, de 30 años, el yo de cuando sea, el que yo quiero tener y compartirlo. Así que cada uno de ustedes que estuvieron con nosotros, les agradezco de manera infinita que se hayan conectado con nosotros. Al doctor Rafael, de verdad, súper agradecido y te voy a tomar la palabra para desarrollar otros temas aquí en el definitivo, me escribe y ya tú sabes. Así que todos los que se conectaron, muchísimas gracias. Gracias. Espero que estén bien, lindo fin de semana y nos vemos en el próximo episodio de Signos Vitales, tu podcast de salud. Bye. Bye. Buenos días.